Ahí sí están todos. Chicos, si están, porfa, pongan en el chat así los cuento. Va, espera, tengo las estadísticas. Ay, tengo 19 usuarios, 33 simultáneos. Perdón, no sé qué pasó, se me tildó todo el entorno de escritorio y por eso andaba, pero no se veía. Disculpen eso. Después se los voy a compensar de alguna forma, tal vez. Bueno, eh, disculpas mediante, volvemos a lo que estábamos antes, haciendo como que no pasó nada. Después lo pegamos todos juntos. Eh, bien, lo que dije que íbamos a usar son dos datasets que nos provee el gobierno de la ciudad. Uno sobre compras de insumos de salud reproductiva, anticonceptivos, y otro de cómo distribuyó el gobierno dichos insumos. Porque nos puede interesar saber, bueno, a ver si compraron de más o compraron de menos o ese tipo de cosas. El primero de los datasets que vamos a utilizar es el de compras Cava 2016. Voy a copiarme el nombre porque si no, voy a reventar. pd.readcsv. Y lo primero con lo que nos vamos a encontrar cuando yo hago esto es que que me funciona así bastante horripilante. ¿Por qué pasa esto? Fíjense que acá arriba, no sé si llega a ver, tenés clic para... Eh, después les dejo todos los cosas para que lo descarguen todos juntos. Si no, pueden buscar en la página de data.buenosaires.gov.ar el dataset. Pero todas las cosas que voy a usar la van a tener para descargar. Bien, decía, fíjense como que me lo levantó bastante feo. Si hacemos un cat, que es un comando de Linux para ver las cosas que tenemos en el archivo, vemos que el archivo CSV está separado por punto y coma. Los archivos CSV, si bien creen en general que son archivos separados por comas, los archivos CSV están separados por caracteres, eso es la C de caracteres, no lo que dice Windows que es una coma. Entonces puede tener cualquier cosa que funcione como separador. En este caso, le tenemos que decir, al no ser una coma, que el separador que quiero usar es punto y coma. ¿Sí? Y yo haciendo eso, ahora sí me va a levantar bien todo el dataset este. Y acá es donde empiezan los problemas. Porque, no sé, a ver, esto dice, y compras Cava 2016 a 2021. Me aparecen cuatro datos. Hay un poco toda esta movida de datos abiertos, a veces recaen estas cosas de, bueno, a ver, te abro los datos, ¿sí? Te digo cuántos son las cosas que se compraron en este periodo de tiempo y todo, pero son datos que vienen preprocesados. Y uno cuando está consumiendo este tipo de datos tiene que entender que si bien abren los datos, no siempre te van a dar todo. Y generalmente están tocadas las cosas para que, bueno, las conclusiones que se puedan sacar se mantengan dentro de cierto margen. No es solamente una cuestión de gobierno, es una cuestión de todos lados. Generalmente si tenés una empresa y no querés decir cuánto gana cada uno, por ejemplo, liberás el promedio del sueldo, que no es una linda métrica, es algo medio raro, pero bueno. Bien, eso es otra cosa importante. Los datos, estos generalmente vienen, en particular de todas estas cosas del Estado, vienen de migrar quizás un montón de archivos, carpetas físicas, tipeándolas a mano, y eso hace que después, bueno, tengan errores de tipeo, las cosas sean inconsistentes y demás. Yo tenía abierto esto acá. Ahí está. Bien. Y bueno, tenemos este dataset. Ok, supongo que esto me va a servir para algo, tal vez. Vamos a agarrar y vamos a hacer lo mismo. Vamos a intentar abrir el que sigue. .readcsv. Vamos a suponer que, bueno, si uno tiene punto y coma, el otro va a usar punto y coma, así que se lo voy a meter de una. No vamos a
a pasar por el error, entre medio, igual a punto y coma. Y yo cuando hago esto, ¡pum! Otro error. Otra cosa que también nos puede pasar es que los datos no se puedan desencodear, no se puedan leer con la codificación, en este caso UTF-8. Vamos a tener que explicitarles acá qué codificación de Windows. No, no es una codificación de Windows, es un estándar un poco más chico que no tienen, por ejemplo, los acentos o ese tipo de cosas. En general, van a ver que siempre que programan la gente evita usar las señas o las tildes y ese tipo de cosas, porque no siempre en todos lados tienen el encoding y pueden fallar, entonces ven mucho ano y ese tipo de cosas. En este caso le vamos a agregar este encoding particular. Y con este encoding ahora vamos a poder levantar, ahora sí, nuestro hermoso data frame, que tiene todas las cosas compradas. Y acá es donde empieza todo a hacer agua. Voy a borrar este que tengo acá entre medio para que lo puedan ver bien. Y fíjense que ya los datos, mi idea era, bueno, vamos a mezclarlos usando merge y ese tipo de cosas, pero ya por empezar, los nombres de los insumos no se corresponden con los nombres de los insumos en otro lado. ¿Cómo sabes qué se hizo? No, estuve probando. Sinceramente, esto lo preparé de antemano y estuve buscando cuál era el que andaba para ese, ¿cómo se llama? Para el carácter que me decía que faltaba. No mucha más magia que eso. Bien, decía, fíjense que estas cosas de acá no machean uno a uno, si vamos a querer utilizar un merge, esto va a necesitar ser igual. Pero otra cosa que se pueden fijar es que, bueno, esto me dice que entre el 2016 y el 2021, por ejemplo, para tratamiento de embarazo, que es el que me pone en unidades, ¿sí? Me dice 15.000. Y si vamos a el tratamiento, donde está el test de embarazo, para el 2016, únicamente para el 2016, esto ya tiene 18.000 unidades. Y esto hace que los datos sean completamente inconsistentes. No puedo estar trabajando con esto. Es un desastre. Y les va a pasar un montón de veces este tipo de cosas, ¿no? Hay unas páginas Ah, el CCB decís que te dice el encoding por la pregunta que hizo Pablo. Ahora, cuando suba. Pero bueno, sí, lo del encoding. Sí. Después, si querés, lo encontrás, pásala. Aguantame un cachitín que te paso al chat. Ah, cierto que no te cuento acá. Está el chat. A ver si. Sí, a ver. No sé. Ya cuando vemos que en el primer CSV los números son muy redondos, o sea, 1500, qué sé yo, no nos puede dar un indicio de que los datos no son muy exactos, o sea, que pueden haber, no sé, cualquier número y tiraron eso. Te puede dar una idea. Ah, cambié, perdón, estoy escuchando. Te puede dar una idea, pero no te garantiza nada de eso. Quizás estaba bien, quizás no. Pero hasta que no tengas contra qué compararlo, no sabes. ¿Se entiende o no? Sí, sí, perfecto. Escucha doble. No. Perdón, me desconfiguró todo el OBS porque estoy como media hora antes de la clase configurándolo y bueno. Sí. Sí, sí, porque tenía el Meet para que pudiera hablar su compañero, pero tenía configurado esto para que se muteara una de las entradas y me escucharan una única vez, pero bueno, disculpen, es lo que pasa cuando tengo que reiniciar la máquina. Bien,
Decíamos entonces que estos datos de acá ya me dicen que hace agua por todos lados el dataset y que si trato de unir las dos cosas, incluso si puedo modificarla o lo que sea, va a reventar. O sea, no tiene sentido. O sea, ¿qué clase de análisis puedo hacer con esto? Ninguno. Entonces, bueno, abandoné la idea de esto y me puse un poco a jugar con estos datos porque sí, porque estaba un poco enojado. Y fíjense que este dataset está bastante bonito porque si bien es chiquito, tiene toda esta cantidad asquerosa de nans que ven por acá abajo, ¿sí? Y que está bueno para ver un poco algunas cosas del stack y unstack. Vamos primero a guardarnos esto en un data frame. Así no necesitamos estar abriéndolo cada rato. Data frame. Perfecto. ¿Qué pasa si yo a esto le aplico stack? ¿Alguno se le ocurre viéndolo? No hay respuestas erróneas. Digan lo que creen que va a pasar si a esto le aplico stack. ¿Y por qué, no? Puede ser que te va a poner Ah, tengo el... otra. Perdón, ya sé lo que pasó. No es que me escuchan dobles, porque tengo abierto el micrófono, el team, tengo los parlantes puestos. Sí, se convierte en una serie, pero hay otra cosa que es más relevante de lo que pasa que es media molesta. Bueno, no es media molesta, pero media rara que nos termine pasando. Va a ser una serie, pero ¿qué cualidad va a tener esa serie? Y si nos sirve o no nos sirve. Que, que el año. No, está bien eso, que pase eso. Yo tengo que escuchar en el parlante ustedes. Bien. Se van a repetir los años, sí, porque es como lo que esperamos que pase con el stack, ¿no? O sea, que estas columnas se vayan para acá. Pero fíjense que insumos también es una columna. Entonces, si yo esto le hago stack, ahí, insumos también se va a ir acá, al índice, ¿no? Entonces, ahora me queda que el año no está asociado a absolutamente nada. Entonces, esto no está bien. ¿Qué debería hacer? Bueno, primero debería setear un índice. Vamos a setearle insumo. Es insumos. Insumos. Y ahora cuando le haga stack, ahora sí, me va a quedar un multiíndice a nivel fila en una serie que va a tener primero el insumo y después el año y después el valor de eso. Lo que está bueno de esta representación es que todos esos nans que teníamos antes en nuestra representación completa, de acá, todos estos nans ahora no van a estar porque, fíjense, vamos a probar alguno que tenga NAND, vamos a buscar implantes 2016. Vamos a guardarlo en estaqueado. Vamos a hacer lock. Dijimos implantes. ¿Qué pasa? Si hago esto, me devuelve desde el 2015 hasta el 2021. ¿Sí? Los que estábamos viendo antes, en este caso, implantes, ¿dónde estaban? Acá. Implantes en 2016. Ese dato no va a estar. Sí, Severino. ¿Está levantando la mano?
Ay, no. Ah, ya sé. Esperen un segundo. Entonces... Ahí, a ver. No, que cuál era el objetivo principal por el que, o sea, vos dijiste stack, pensé que como un ejemplo. No, lo que yo tenía que hacer es ponerle el set index porque la columna de insumos, ¿sí? Al ser una columna particular, se va, cuando le haga el stack, se va a ir a hacer en fila. Entonces pierdo la relación insumo-año. Perfecto. No, yo les dije, tengo todo configurado, el Stream Deck y todo, pero no, tengo que resetearlo como media hora antes y tuve que borrarlo todo y por eso es un desastre todo. Abrí. Bueno, eh, sí, aguantame con eso el category y lo vamos a hacer ahora un cachín más adelante. Sí, igual ese caso, el de la pregunta, creo que un poco más concreta se podía no hacer ahí. Traten de las cosas así medias chiquitas, hacerlas ahí, se las ven todos y queda también sincrónico contra la transmisión. Bueno, repito por si no se entendió, la pregunta era por qué le hacía el set index. Yo le hago el set index porque yo quiero stackear estos datos, quiero tener insumo y año, pero si yo le hago stack a esto no teniendo índice, insumos también se va a mover adentro de... se va a mover a cosa. Se va a mover al... ¿no? Ah, cuando le hago el índice, ahora me va a quedar así en el multiíndice en dos niveles. ¿Sí? Tiene que cambiar. Voy a poner esto. Ahí está, ¿sí? Y dijimos que esto ahora, este formato nos sirve en algún caso porque todos estos nans que tengo acá no van a aparecer. Cuando tengo una representación matricial de la información del data frame, los datos NaN tienen que necesariamente existir. ¿Sí? Entonces me van a ocupar espacio representando absolutamente nada. En cambio, cuando los represento de esta forma, puedo omitirlos, o en realidad Pandas lo omite porque sabe que no tienen nada. Ahora bien, esto que tengo acá es una serie. Yo esto lo puedo transformar en un data frame otra vez con un toFrame. ¿Sí? Bien. Y ahora con esto vamos a ver qué es lo que pasa con la memoria. Yo les dije a ustedes, bueno, esto tiene menos datos, ¿no? Entonces, esperaríamos que si le hago a stack, que esto me lo voy a volver a guardar sobre sí mismo. Y eso fue un trueno. Acá el stack de este. Y a esto le hago un info. Vamos a ver que usa 3.2 kilobytes. Bueno, entonces si yo les dije que usa menos memoria, ADF debería ser más chico. Entonces si le hago ADF info, me va a decir, chachan, chachan, 2.5 kilobytes. ¿Alguno se da cuenta por qué me pasa esto? Por el multiíndice. Sí.
Sí, tiene que ver con eso. Sumar la columna. No tiene que ver con la longitud de la columna. Tiene que ver con el tema de el índice. Fíjense, ahora vamos a verlo, que estas cosas que yo antes las tenía una única vez en mi data frame acá, aparecen una única vez las cadenas y una única vez los años, ahora van a estar repetidos, ¿sí? Y al estar repetidos, esa información en algún lado va a tener que ir. Vamos a probar a hacer alguna otra cosa. Fíjense que si vemos el stacked, que tenemos acá, tiene este multiíndice. Y ahora, esto dijimos que ocupaba, lo vimos acá arriba, 3.2 kilobytes. ¿Qué pasa si esto le hago reset index? No, yo no. Si esto yo le hago reset index, ahora todos estos valores van a pasar a estar en las columnas, ¿sí? Pero, estos valores van a estar completamente en las columnas. O sea, esta cadena va a estar repetida todas las veces que aparezca. Entonces yo hago info de esto. Vamos a ver que ahora el consumo de memoria es aún mayor. ¿Ok? Entonces este vamos a llamarlo reseteado. ¿Sí? Y me queda... Ah, no. Ahí. Si no le estaba asignando el resultado de info que no es nada. Bien, ahora me queda entonces en reseteado todas estas cosas de acá. Si ahora yo esto hago lo que me dijeron recién. Yo esto le pregunto, ok, ¿qué pasa si al reseteado le digo insumos va a ser igual a reset.insumos, pero lo trato como una categoría con type. Y hago lo mismo con los años. En este caso los años eran level 1. Va a ser igual a reset.level 1 as type. Y también lo ponemos como categoría. ¿Sí? Estamos sobreescribiendo. Como reset. Luego, para verlo, vemos que no observamos ninguna diferencia. Pero si a reset le hago un info. Ahora vemos eso. Fíjense que ahora esto me queda 3.2 kilobytes. Que es igual, o sospechosamente igual a la versión con multiíndice. ¿Por qué es eso? Porque pueden pensarlo, porque es lo que termina haciendo, es que todos estos datos de la categoría los almacena como un valor, ¿sí? Que puede ser un entero, el entero más chico que puedan elegir para la representación, y la tabla de traducción que me cambia de ese entero a la cadena gigante. Entonces, si hacemos de reset.memory usage, me queda, fíjense que insumos y categoría y level 1 tienen distinto tamaño porque acá va a estar el índice adentro de, en este caso vamos a poner insumos. Tiki, tiki, tiki. Fíjense que cuando yo imprimo insumos me muestra todos los valores, pero también me dice, bueno, esto es un tipo categoría. Y tenemos esta cosa de acá abajo, que es una lista. ¿Sí? Obviamente la va a poder acceder por posiciones, por eso porque lo puede mapear todo a números, entonces así lo hace más eficiente, pero toda esta cosa de acá, que es el índice de traducción de la columna esta que es categórica, va a estar adentro de la columna insumos. Que bueno, es literalmente lo mismo que si lo tuviera
dentro del índice. En el índice no van a estar los datos un montón de veces, por más que aparezcan repetidos, sino que va a tener una representación interna mucho más chica y una tabla de traducción. Y por eso es que si yo tengo, por ejemplo, un category o un multiíndice que sean todos datos únicos, va a ocupar mucha más memoria porque voy a tener que tener el dato, la traducción de ese dato y obviamente, en este caso, la lista con las traducciones, ¿no? Y el objeto lista de Python ya también va a tener un poco de carga extra de uso de memoria. En este caso se nota bastante porque son medio chicos y quizás si usásemos un dataset mucho más grande, la diferencia no se notaría tanto, pero en este estaba bueno porque saltaba fácil a la vista que si bien tengo mucho menos datos porque todos estos NAND desaparecen, me consume mucha más memoria porque tengo toda la tabla de traducción entre medio. ¿Está? Vamos a cerrar entonces con esta parte de acá. Vamos al FaceChat. Mientras abro la parte que sigue. ¿Alguna duda con esto? Está. Bueno, si no tienen dudas con esto, mientras hago un poco el opening así gano tiempo hasta que lo encuentre. Acá está. Bien, para la segunda parte, bueno, el cuatri pasado tenía ganas de buscar algún dataset copado que poder usar. No, no quería hacer algo simplón, así que traté de buscar un dataset de... ¿dónde lo tenés? No, no entiendo la pregunta. ¿Cómo se logra tener el uso de memoria original? ¿En qué sentido? Eran kilobytes por las dudas, no, no eran megabytes. Un stack era más liviana. No, la versión stackeada era más liviana. La versión sin hacerle stack era más liviana porque no tenía que hacer categoría. Ahí voy con eso. La versión stack era sin hacerle stack era más liviana porque no tenía el multiíndice y el multiíndice no implicaba tener una tabla de traducción. Eh, o sea, yo lo tenía, lo calculé y bueno, nada, cuando operé tenía el otro que seguía. Lo que hacía el category, ya que estoy, voy a volver con eso. Lo que hace el category es a todos los elementos que tengo acá, yo acá, y en este caso, insumo va a tener, a ver si le pongo unique. Unique. Vamos a tener etir, bueno, no sé. Tienen nombres muy raros, son compuestos. Implantes, ese es fácil. Todas estas cosas les va a asignar un número. Tener ese tamaño. Ahora voy con eso de palo. Todas estas cosas que tengo acá les va a asignar un número, porque las va a pasar a una lista de Python. Voy a poner ABC, por ejemplo. ABC. Y después me va a decir, bueno, todas las cosas que valgan A van a ser 0. Todas las cosas que sean B van a ser 1. Y todas las cosas que sean C van a ser 2. Entonces yo después, a todos estos datos que internamente los está guardando con enteros, le va a hacer, por ejemplo, la tabla de traducción 0 y me va a devolver que ese valor en esa fila es A. Pero internamente lo que está guardando son estos índices de acá. Y aparte se guarda esta lista de acá con los valores originales.
Entonces, si yo tengo muchos elementos distintos, esta lista va a ser muy larga y además voy a tener todos los índices posibles de esta lista. ¿Sí? Bien, y lo que preguntó recién Pablo de... A ver, tengo acá el chat que decía. No hay mantener ese tamaño. El tema con la tabla dispersa que teníamos antes es que, otra vez, cuando la modificamos, cuando hacemos la transformación, todos esos datos van a tener que aparecer más veces y eso va a llevar que voy a tener que tener una tabla de traducción. Si fuesen muchísimos más datos, el uso de la tabla de traducción va a ser mucho menor que si la tuviese dispersa. En este caso particular, porque me gustaba que se notara internamente cómo funcionaba, va a ocupar más espacio por eso, porque son valores chicos. ¿Sí? Bien. Creo que se me cerró el otro. Bueno, está acá. Bien. Abrirlo. Bueno, como les decía, para la segunda parte, la idea era agarrar y... No, ¿por qué me abrieron una pantalla? No, no, acá pega acá. Era usar el cuadro pasado era usar un dataset de cartas de Pokémon porque tienen cosas bastante bonitas para analizar. Pero el problema que hay es que no había un dataset de esto. ¿Qué sí hay de esto? Bueno, vamos al browser. Acá, acá. Wow, todo se me... Bueno, espera un segundo. No se me muestra. A ver. Browser no creo. A ver qué dice. Está. Disculpen todas estas desprolijidades. No me gusta que la clase salga así. Bien, pero lo que sí hay es... ¿Quién es el editor? No sé, otra persona que se llama Gide. Sí, tengo problemitas. Bien, lo que sí tenemos es esto que armó alguien en su tiempo libre, que tiene todas las cartas que fueron saliendo, que él lo fue armando, no para que estuviéramos nosotros analizándolo, sino porque él quería mantener de las que tenía, bueno, las cantidades normales, en reverse, en oro y todas las cosas. Y eso está bastante bonito, pero, o sea, yo quería un dataset. Bueno, ese dataset que yo tengo acá no me servía para hacer análisis de, por ejemplo, power creep, que significa cómo van poniéndose cada vez mucho más rotas las cartas, porque necesitan seguir vendiendo más. Entonces, con el paso del tiempo, las cartas son necesariamente mucho más poderosas que las anteriores y las demás pierden valor. Quería hacer algo de eso, esto no me servía. Pero bueno, esto al menos es algo, ¿no? Y además de esto, bueno, Smogon, que es una página que tiene stats de Pokémon y todas esas cosas, tiene también para la versión, comillas, comillas, piratas de peleas de Pokémon, tiene esto que es toda la Pokédex con los datos de todos los Pokémon. En este caso está en un archivo TS que es de TypeScript, pero como cualquier cosa de JavaScript, maneja todo dentro del diccionario, bastante parecidos a los de Python. Entonces, esta cosa acá la puedo, y que es lo que hice, la puedo transformar en un JSON y cargarla dentro de Pandas para poder intentar unirla a estos datos de acá. Y por ejemplo, ver, bueno, cuáles de estos Pokémon que están acá comparten el tipo con el tipo original de la carta, cuáles no, y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, vamos al paso. Vamos. Este dataset que tengo acá, este notebook que tengo acá, ya está prehecho el cuatro pasado, así que no vamos a codear mucho más. Eh,
A ver, vamos a empezar a... Está todo cargado, ¿no? Tuki, tuki, tuki. Perfecto. Voy a ir mostrando algunas cosas que me parecen importantes de esto, porque si nos deja usar todo lo que aprendimos durante el Quatri. Va, Quatri. Todavía no terminó, amigo. Pasaron 4 meses. Esto es lo que pasa cuando empiezo a desconcentrarme. Hay una stack acá. Una stack. Genio. Bien. Ahí ahí está. Los parámetros SSB, read, ¿qué significa? Ahora vemos eso. Bien. Lo puedo ir cargando acá, toda esta cosa. Fíjense que Pandas, además de permitirme leer CSVs, también me permite leer JSONs y otras cosas como por ejemplo los archivos Excel. Los archivos Excel están paginados, entonces le tengo que decir cuál es la página que voy a intentar abrir. En este caso tengo que decir, bueno, voy a abrir la página 1. ¿Sí? Y le tengo que setear también el tipo de dato para que no intente interpretar, por ejemplo, los números flotantes como fechas, porque Excel hace ese tipo de cosas. Y si alguno en algún momento tipió en alguna planilla, vio que le pasó. Entonces, bueno, yo voy a cargar esta cosa acá, pero si notaron, cargar el Excel es extremadamente caro. Fíjense que entre que yo aprieto y que aparecen los datos, tarda. Los archivos Excel no son muy eficientes para estar leyéndolos, ¿sí? En especial Pandas. Una buena idea es agarrar esto, transformarlo y guardármelo, por ejemplo, en un CSV o en alguna otra cosa, y poder después manejarlo mucho más fácil. Pero bueno, nada, esto acá. Hay otros mecanismos para manejar archivos de este tipo y eso, pero no, por ahora vemos esto. Microsoft. Sí. A ver, seamos realistas, también no está pensado para esto, no está pensado para que se levante dentro de el ecosistema de Office. Entonces, tampoco le podemos echar la culpa. Le podemos echar la culpa a la gente que trata de manejarse con esto, pero bueno. Al margen. Ahora bien, fíjense que toda esta hoja, que es la hoja que teníamos en otro lado, voy a seleccionar rápido. No esta es la que quiero, pero no importa. Pero fíjense que si yo trato de ver los datos de acá, tengo como este formato medio feo, ¿no? Que está acá el nombre del pack. Ah, no se ve el mouse, porque estoy en la otra. Que se ve. Ahí sí te digo el mouse. Se ve por acá el nombre del pack. La fecha ahora está acá abajo. Después aparecen los Pokémon mucho más abajo. Entonces a eso le podemos aplicar algunas transformaciones. Que es como el caso en el que sí tiene bastante más sentido aplicar. Lo primero que vamos a ver es, bueno, para sacar el nombre de pack, que dijimos que es este que está acá arriba, le decimos, bueno, de las columnas, dame el primer elemento. Y con eso ahora tenemos la columna pack que nos dice, y esto va a tardar un montón, más de lo que quiero. Y ahora esto me va a asignar a todas las filas el nombre del pack. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque bueno, esto, como dijimos antes, son un montón de hojas. Y yo lo quiero tener todo junto para poder trabajar. No puedo trabajar hoja por hoja. Entonces, si esto lo voy a hacer un concat para unirlo en un único archivo, voy a necesitar que saber de dónde salieron las cosas. Otra cosa que tengo es, por ejemplo, la fecha de lanzamiento está por acá abajo. ¿Sí? Perdón. Primera fila, segunda columna. Y eso vamos a acceder con un hermano del lock, que es el iLock. Y el iLock hace sintácticamente lo mismo que el lock, pero opera sobre número de columna y número de fila. ¿Sí? Puedo utilizar números. El lock está pensado para utilizar los nombres de los índices. ¿Ok? Y bueno, en este caso vamos a agarrar la fecha esta y bueno, le hacemos una transformación, la spliteamos. Y otra cosa que es muy útil del iLock es yo puedo agarrar y conseguirme cortar el data frame por número de columna. Perdón, por número de fila. En este caso estoy diciendo, bueno, las primeras 3 filas son basura, entonces eliminalas. Entonces le digo iLock, quédate con todas las filas desde la tercera en adelante, que en este caso sería esta de acá.
Después, bueno, nada, algunas transformaciones de tipo, le voy a agregar nombre de columnas, me quedo con las columnas que quiero, uso drop NA para sacar la basura. Este columna acá estoy accediendo a las columnas del data frame original. ¿Sí? Entonces me queda Wizard Black, Promos, Unnamed, 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 todo esto. Y me quedo con el primer valor. Y el primer valor es el nombre del pack. Que después lo voy a llevar acá y lo voy a poner en fila por fila. ¿Ok? Bien. Y otra cosa que también estaba agregando es, en este caso, estos dos range. Uno para setearle el número de la carta dentro del set, porque no son consistentes. En este sí, capaz un poco más consistentes que en los otros, pero a veces hay cartas repetidas y aparecen con el número distinto. Entonces se lo voy a agregar yo a mano para estar seguro que eso funciona bien. Y también le voy a agregar un número de carta para poder tenerlo en general. Bien. Y esto, bueno, nada. Me queda todo muy lindo así, pero es para una sola hoja. Perfecto. Me queda esto hermoso. Lo que yo voy a querer hacer es todo esto, meterlo dentro de un for, por ejemplo. En este caso sé que tengo 144 hojas. Y le digo, bueno, para cada una de estas hojas, agarra, levantala, hace toda la transformación que hicimos recién y guardala en esta lista de Python de acá. Y esa lista que tengo ahí, fíjense que acá están cada uno que fue agregando. Y esa lista que tengo ahí, que ahora la vamos a dejar corriendo, suerte con eso, le podemos hacer directamente un concat. Y con eso ahora tenemos, sí, nuestros datos, todos juntos. Hay 144 hojas que los vamos a cargar en 144 data frames en una lista, y esa lista se la vamos a pasar a concat para llevarlos a un único data frame, todo unido. Porque bueno, necesitamos que esté todo junto, ¿no? Bien, y este sería el data frame ese con todos los datos de todos los packs, de cartas, el año y todas esas cosas. Obviamente después de pasar por esto, que fíjense que está tardando y va a tardar un montón. Después de pasar por todo eso, me puede interesar guardarme esto porque lo voy a necesitar usar más adelante. No, en realidad no pesa mucho, ¿sí? Esto que tarda por Excel. El resultado final es bastante más chico de lo que uno puede pensar. Si se acuerdan en los videos, hicimos un data frame a mano con 1 millón de datos y tardó un ratito, pero levantó 300 megas en un par de segundos. Esto ya tardó más de tiempo que eso y no va a consumir ni cerca la misma cantidad de memoria. De hecho, cuando lo corran, esto si lo quieren correr, van a ver que la mayor parte del tiempo, como vemos acá la flechita verde, está en la parte de Read Excel. Todo lo demás lo hace casi instantáneamente. Pero la parte de Read Excel es la que le toma más tiempo. ¿Ok? Es un problema de optimización por ese lado. Entonces, como yo no quiero estar pasando por esto constantemente, una buena idea es agarrar y hacer esto, hacer la limpieza una única vez, comerme todo del garrón este, y después guardarlo en un CSV. Sí, por eso, o sea, no tiene sentido. Los notebooks, ¿qué notebook? Esto se va a perder en el internet. Esto después se los voy a mandar. Este ya está, me falta arreglar el anterior y se lo mandamos ¿cómo se llama? Con los archivos y todo para que los puedan correr en sus casas. Sí, va a estar todo sipeado como en el cuatripasado. Pero bueno, fíjense que, a ver, este es uno que hice cuatripasado, entonces como no había grabado los videos, tenía capaz un poco más de tiempo. Pero la idea del notebook es que tenga paso por paso medianamente comentado, medianamente bien escrito. Fíjense que dice, bueno, para no tener que volver a cargar, que sea explicativo, es un informe que le estamos presentando a alguien para que lo pueda reproducir y todo. Y las cosas que vieron, por ejemplo, en las clases pasadas mías, estaban hechos con los pies y darles algo horrible realmente carece de sentido. Entonces, nada, los quiero dejar presentables para que les sirva para seguir, no para que sea algo que lo corran y tienen que adivinar qué es. Por eso es que todavía no lo subí. Disculpen, pero bueno. Bien.
Entonces, mientras esto sigue corriendo, muy triste, y va a seguir corriendo, así que vamos a hacer un montón de cosas en el aire. Mientras esto sigue corriendo, vamos a ver, bueno, qué es lo que podemos hacer de el otro dataset que teníamos, que era el de Smogon. Vamos a pasar con un flash rápido. Fíjense que tengo acá para cada Pokémon su número, su nombre, el tipo, bla 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 bla. De forma bastante interesante, hay, por ejemplo, Charizard tiene otras formas. Entonces, me aparece el campo, otras formas, Charizard, Mega Charizard X, Mega Charizard Y. Pero para Charmeleon no me aparece eso. Y es un dato faltante. Fíjense que esto es un poco lo que teníamos antes. Esto tiene una representación que no es que es dispersa, pero la representación es mucho más compacta porque los datos aparecen solo si están. Los nans no están. Cuando lo carguemos esto con pandas, ahora vamos a ver. Vamos a ver acá. Que me voy a empezar a encontrar con muchos, demasiados, excesivamente demasiados nans. Y esto, bueno, quizás no es algo que queremos. Particularmente, en este caso, nada, entra todo en memoria. Si tienen alguna... ¿Cómo se llama? Si tienen alguna limitación cuando están cargando los datos y eso, quizás una idea un poco más inteligente es no cargar todo, ir cargando de a poco, fijarse qué cosas se necesitan y cuáles no. Por ejemplo, para lo que yo quiero hacer es, quiero unir los Pokémon con su tipo y no mucho más. Y el nombre y la generación y esas cosas. Todo el resto de las cosas que está repleto de nans no me interesan. Entonces, cargo únicamente los datos que sí voy a usar. Entonces, zafo de tener que luchar con que esto me reviente en la cara. Bien. Todo acá arriba sigue corriendo, ¿no? Es muy triste. Bien. Algo que me pueden llegar a pensar después de la clase de hoy es decir, bueno, a ver, yo quiero que esto, para poder hacer un merge, necesito que esté a nivel columna, a nivel fila. Necesito que Bulbasaur esté acá y que todos los datos del Bulbasaur me aparezcan como columnas separadas, porque si no, no lo puedo unir con mi dataset anterior que tiene los nombres de los Pokémon, que es por lo que voy a intentar unirlo, y agregarle más cosas. Entonces, pueden agarrar y decir, bueno, esto lo aplicamos stack y unstack. Si a esto le aplico stack, eh, esto va a pasar a ser una serie y podría aplicarle unstack del nivel -2. Y acuérdense que voy a poder correrlo. Voy a pausar esto de acá arriba, esperando que no reviente todo. Tarda hasta para pausar. Bueno, mientras eso se pausa, todos los nombres de los Pokémon van a pasar a estar acá en lo que sería después de las habilidades y esto a ser el nivel más bajo. Entonces me va a quedar número como primer índice y Bulbasaur como segundo índice. Si esto después le aplico unstack, pero del nivel no -1, que es el nivel más bajo, del nivel -2, que sería este, ahora todo esto pasaría a estar en las columnas. ¿Sí? Que es lo que quiero, pero hacer ese movimiento es mucho más fácil si le aplico directamente la traspuesta de la matriz. Que hace exactamente lo mismo que dijimos recién, sin tener que hacer stack y unstack. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, T, como hace automáticamente la transposición, ¿habían dicho eso? No importa. Y como lo hace automáticamente, no necesita pasar por una serie intermedia que tiene todos los datos estaqueados para después desestaquearlos. Ya está. Entonces quizás esto que no me podía entrar en memoria para hacer stack y unstack, porque no siempre hay que usar stack y unstack para hacer estas transformaciones, acá sí me funciona porque bueno, esto lo hace directamente. Esta vez sí terminó para poder mostrarlo que quería mostrar. No puedo ni parar. Ok. Bien, a ver. Segundo.
cerrar la otra ventana, ¿no? Está acá. Bien. Disculpen. No, no, ojo, no se confundan. Dije, yo puedo hacer el mismo efecto que T aplicando stack y unstack de alguna forma inteligente. Si esto frenase y me liberase los recursos, fíjense que van 8 minutos. Se los podría mostrar, pero bueno, no. Y si termina antes de que termine de explicar, se los muestro. Pero yo lo que digo es, si hacemos stack, todas estas cosas que están acá como columnas van a pasar a ser el índice más bajo a nivel fila. Y después hago unstack, pero del nivel más alto, que sería este que me va a quedar acá, esto pasaría a estar en forma de columna. Entonces, la representación final sería igual que hacerle la transpuesta. Pero con la diferencia de que stack and stack me van a generar data frames intermedios que, bueno, quizás no me entre en memoria. Por el otro lado, haciéndole stack and stack, todas las cosas que sean nonce en esa transformación probablemente se pierdan y me quede bastante más limpio. No sé si terminó ya. No. Vamos con eso. Y ahora que tenemos esto acá, ahora sí voy a poder unirlo con mi... No sé si está cuál sería el nombre de la columna. Si hago stack, esto me lo va a poner como level 1. O sea, por defecto, o 0. Por defecto le pone esos nombres pandas. O sea, si no, esto para que tuviese nombre, o sea, para que me quedara con nombrecito, debería ya tener el índice del nombrecito. Si no, por defecto le pone o 0 o level 0, dependiendo de qué estemos hablando. Bien. Bueno, esta es la parte que me importaba de la transformación. Yo voy a necesitar cambiar algunas cosas para poder mergearlo y todo eso. No me interesa tanto. Veo con qué cosas me voy a quedar. Y algo que podemos querer hacer es, bueno, si tengo mucho uso de memoria, porque fíjense que usa en este caso, este es el que habíamos cargado con todo. Es una corrida vieja, ¿no? Todavía no terminó. Pero fíjense que no ocupa ni un mega. Tristemente. Esto para poder unirlo con el que acabamos de generar recién, que llamamos Pokédex, debería tener campos compartidos. Entonces debería traducir esos nombres de Pokémon a otra cosa. Pero también debería traducir los tipos a algo más chico. Fíjense que si reviso los tipos, porque quiero, perdón, esquipé una frase entre medio. Yo quería comparar los Pokémon en carta, que tienen un tipo específico en la carta, contra el Pokémon en la vida real que tiene dos tipos, ¿sí? Queremos saber si la carta al final tiene uno de los dos tipos que tiene asignado. Ahí está. Entonces, yo voy a querer esos dos datos unirlos en un dataset final. Pero ¿qué pasa? Si yo no tengo unificados los nombres de los tipos, después no voy a poder hacer esa comparación. Y lo voy a tener que hacer ahora o después. Si lo hago ahora, voy a estar trabajando con un dataset bastante más chico, porque cada Pokémon va a aparecer una única vez, o cada carta va a aparecer una única vez. Y si lo hago el merge, capaz me aparecen ese dato repetido muchas más veces. Y este es un buen caso para aplicar category, pero antes de aplicar category, tengo que, como siempre, revisar los datos. Es súper importante que antes de hacer cualquier cosa, revisemos los datos que tenemos. Esto, con una inspección a ojo bastante rápida, vemos que al ser datos que alguien ingresó a mano, tienen errores. ¿Sí? Tienen, por ejemplo, acá Fighting está escrito de todas las formas posibles y erróneas, como Lightning acá. El colorless es porque en Pokémon TCG, en las cartas, los Pokémon normales se llaman Pokémon sin color,
a diferencia de llamarse normales, no sé por qué. Entonces tengo que traducir el tipo colorless a un tipo válido dentro del juego de Pokémon que es normal. Por eso está la traducción esta. Sí. ¿Por qué tengo que revisar los datos? Fíjense que yo dije, bueno, voy a querer achicar un poco el uso de memoria de esto, agarrando y transformando el tipo a un category. Pero si yo el category lo aplico a ciegas, voy a tener una categoría, por ejemplo, en este caso, Fighting, escrito horriblemente mal, que va a ser distinta a Fighting que tengo acá. Que es lo que nos pasó en la clase pasada con los... con los géneros en las series. ¿Sí? Cada serie, si estaba unida de una u otra forma, era un género distinto porque no lo podía reconocer. En este caso, si está mal escrito en un lado o en el otro, porque es algo que nos puede pasar, es algo que al estar escrito por humanos va a pasar y es algo que estén leyendo algo que, no sé, un log de algún programa o algo, van a tener que revisar siempre, ¿sí? Porque pasan estas cosas. Nada, necesito revisar antes los datos antes de transformarlos, porque si no después va a ser un desastre. Entonces, bueno, tengo la tabla de traducción esta, bla, 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 hago la transformación y listo. Y fíjense que con esto, ¿dónde está? 739, sin hacer nada, 739. Y con la transformación a category, ahora me va a ocupar unos 100 kilobytes menos. A ver, en números finales es bastante poco, no es nada. Pero en proporción es bastante grande. Y le saqué 100 de 800, no, 100 de 700. Es bastante. Y bueno, y también lo mismo puedo hacer, bueno, ya que tengo eso, la transformación categoría siempre. No, 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 no. Tenemos que transformar a category las cosas que sean categóricas, ¿sí? Yo en el ejemplo anterior, gracias porque esto justo me olvidé de no decirlo. En el ejemplo anterior yo transformé los años a categoría porque me interesaba mostrar cómo quedaba con el tema de los índices. Los años son un valor numérico que necesito que tengan una secuencia, ¿no? En general vamos a analizar series de tiempo, van a estar secuenciados. Entonces, transformar un entero a un category no tiene sentido. ¿Ok? Porque aparte voy a perder el orden y todo eso. O peor, si tengo un número, si lo transformo a category, eso lo va a transformar en un número y una tabla de traducción. No tiene sentido a veces. Entonces, ¿tiene sentido hacer el category si yo sé que mi variable A es categórica y B no... A ver, lo que decía el Kahoot. No es categórica, pero me aparece bastante poca cantidad de veces. Si yo tengo los DNI es algo clásico. Es una variable categórica y sí, porque es para cada persona es distinto, no tiene correlación, más o menos uno. Pero si tengo una base de datos que tiene todos los DNI y aparecen todos una única vez, hacer el category de eso no tiene sentido. Estoy generando basura entre medio. ¿Ok? Siempre, 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 cualquier cosa que hagan la tienen que analizar antes. Y también el uso de memoria tiene que también ver con qué cosas tiene sentido hacer o no. ¿Ok? Bueno, dijimos entonces. Otra cosa que también me puede interesar hacer es achicar el tipo de... Volví, chicos. ¿Están todos? ¿Me copian todos? Como que sí. Te digo yo. Postdata, no le paguen a centro, porque claramente no te puede asegurar que vas a poder dar clases tranquilo. Bien, queja aparte. Bien, estaba diciendo, supongo que se me cortó entre medio, yo sé que la cantidad de cartas en cada paquete, cada set, es chiquita, en este caso son 284. Puedo representarlo con un entero mucho más chico. En este caso vamos a representarlo con un entero de 16, ¿sí? Que son 2 bytes. Porque
me alcanza perfecto para esta representación, para representar 284 elementos. Y no necesito más nada. Lo mismo puedo hacer con el car ID y ese tipo de cosas. ¿Ok? Si vemos que los datos están dentro de ciertos valores que podemos representar, nada, quizás poner una representación mucho más chica me deja después no tener problemas con la memoria. Capaz tenemos problemas con la memoria con esto, cargamos el dataset únicamente esta columna, vemos que la podemos representar como un número más chico, probamos, me da una reducción importante, y después cuando vuelvo a cargar el dataset le indico a Pandas que quiero que esa columna la cargue con el tipo S. Entonces, ahora sí voy a poder terminar cargando todo el dataset completo, quizás. Eso es una cosa que les puede pasar. Bien. Me interesan dos cosas más y ya cerramos con esto. Fíjense que si queremos cambiar el tipo a string, no va a generar ninguna reducción de memoria porque cadenas son strings y los objetos son cadenas y no hace mucha diferencia. Y bueno, nada, un pop hicimos acá para sacar para sacar una columna. El pop lo que tiene es que si bien la elimina, me devuelve ese dato para que yo lo pueda usar. En este caso, fíjense que me devuelve la serie esta. Pero nada, ya me la saca acá. Bien, un par de cosas más acá. Una tabla de traducción para poder tener los nombres de los Pokémon. Fíjense que estos están en mayúsculas. Necesito compararlos con los que tenía antes. Que estaban todo tenían en minúsculas y todo eso. Esto no es muy relevante. Pero todo esto me interesaba porque quiero llegar a la parte de acá. Bueno, hacemos el lower y todo eso. Bien. ¿Dónde estás el database? Bien, antes de eso es lo que estamos otra cosa importante sobre el lock. Porque esto tuvimos una cosa que mencionaron en Slack que en la semana también, bueno, está bueno para refrescarlo. Si yo le quiero modificar valores a mi dataset, lo que puedo usar es lock, ¿sí? Y lock, en general, lo que tiene como buen caso es, acá le puedo decir, dame únicamente las filas que cumplen con esta condición, ¿sí? Y en esas filas quiero obtener esta columna de acá. Y haciendo eso, yo le puedo setear, en ese caso, el mapeste de un subset de datos, ¿sí? Otra vez solamente para los Pokémon que ya sé que son cartas, porque un poco más arriba vamos a ver que fijarse si es un Pokémon o no con el nombre de la carta es una experiencia bastante complicada. Puedo hacer únicamente para los datos que me interesan. Entonces, al aplicar lock acá, puedo sobreescribir una parte reducida del dataset con, bueno, con algo que sea una serie de menos cantidad menos cantidad de datos que filas que teníamos. Van a ver que, por ejemplo, bueno, me aparecen los nombres acá con los que voy a joinear. Y en los que no tienen nada, va a ser none porque no se corrió esta parte, no le hizo el map. ¿Ok? Bien. Bueno. Y nada, llegamos a la parte del join. Que en este caso estoy haciendo ¿qué estoy haciendo acá? Un left. Acá está, no se mostraba. ¿Sí? Y lo que me interesaba de esto es no ir siempre sobre, bueno, esto es un left, esto es un right. Sino, ¿por qué querría yo, en este caso, hacer un left y no un inner join? Si lo que quiero es para cada una de las cartas poder asignarles el Pokémon que tengo en otro lado. Si yo hago un inner join con esto, lo que me va a pasar es que aquellos Pokémon que yo tenga acá que no tengan un Pokémon asociado, no van a estar. Pero perdón, cuando digo join es el merge. Digo join porque estoy con la cabeza en SQL, pero join es merge. Perdón, es un furcio mío.
Cuando digo join, es merge. Si van a SQL, ahí es un join, pero acá es un merge. Perdón. Hago mucho eso. Decía, si yo quiero unir estos... Ah, este join de acá decís. Sí, join es lo mismo, pero... Perdón. Join es lo mismo, pero funciona directamente para... Es un método de acá del data frame. Perdón. Hace literalmente lo mismo. Sí, lo único que es... En vez de pasarle como merge, right y left, le pasamos directamente el right ya está implícito. ¿Ok? Bien. Bueno, yo lo que decía es, ¿por qué acá me interesa hacer un left y no hacer un inner join? Y decía, bueno, yo sé que los Pokémon de acá, si no tienen una correlación con la Pokédex, no van a existir. Pero, ¿qué pasa en realidad? Pasa que yo ya demostré antes que los datos están escritos a mano y pueden tener errores. Entonces, estaría horriblemente mal que yo diga, bueno, por defecto, si no aparecen es porque no existen, no es un Pokémon válido. Y no es verdad eso, ¿ok? Fíjense que en algún momento calculamos si es un tipo de carta de Pokémon o no. Y cuando yo hago un left join, al hacer un left, me van a quedar todos los datos que yo tenía originalmente con todas mis cartas porque me importaba eso. Pero aquellos a los cuales no le pudo asignar valores me van a aparecer con nonce, no van a aparecer borrados. Y entonces yo puedo después eso analizar a ver qué datos me dice que son cartas de Pokémon, como vemos acá, pero que no tienen asignados datos después del merge. Fíjense que, por ejemplo, Farfetch o Nidoran macho y Nidoran hembra no tienen un dato asociado porque el método que utilizamos para generarnos la variable con la que la va a unir no soporta los caracteres especiales. Entonces, si yo en este caso, en vez de sentarme a pensar qué tipo de join iba a usar, usaba directamente el inner join, iba a terminar con menos datos, iba a perder estos datos de acá que son válidos, no me iba a dar cuenta nunca que iba a tener que agregar casos especiales y nada, la vida de ahí va de mal en peor. Bien, y eso era lo que me interesaba de esta parte, entender toda la lógica de, bien, los datos no siempre están perfectos, y como no siempre están perfectos, tenemos que a veces hacer algunas consideraciones entre medio para aplicar una u otra cosa. Bien, me voy al chat, así pueden hacer preguntas. Sí, fíjense que el Nidoran no me aparece porque yo me armé una tabla de traducción acá. Sí, y la tabla de traducción esta tiene todos caracteres no especiales. Si buscamos en esto Nidoran, me dice que... ¿Por qué nombres no define? Ah, bueno. Si buscamos acá Nidoran, tengo que correr un montón de cosas a ver si... Ah, ya terminó. Bueno, no importa. Van a ver que en la tabla de traducción que estoy armando acá, ¿sí? Nidoran no aparece con el simbolito este de macho y hembra, que son los que tienen acá. Entonces, cuando yo agarro y me genero este ID para unir los datos, ¿sí? No va a tener, no lo va a tener. Y al no tenerlo, no lo va a saber con qué unir. Y entonces me va a quedar todo esto con nonce. ¿Ok? ¿Alguna otra duda más? Ujú. Me voy al face chat y ahí así esperamos las preguntas. Y si no tienen ninguna duda más, cerramos. Ok. Claro, en este caso, a ver, estoy haciendo left porque partamos de la siguiente lógica. Yo ya sé que todas las cartas de Pokémon que tengo están ahí, ¿sí? Y como sé que todas las cartas están ahí y también tenía un criterio para saber si son cartas de Pokémon o no, no existe carta de Pokémon que no tenga un Pokémon asociado. Entonces, si yo hago left,
puedo quedarme con aquellas que tengan nonce y encontrar los errores entre medio. Si hago un inner join, esos errores los voy a perder. Y sabiendo que ya no estaba muy bien armado desde el principio porque tenía malos tipos, perdería datos y nada. No es lo que quería. ¿Alguna duda más? Si no tienen dudas, pueden ir poniendo chao. Así, así sabemos que cerramos. Bueno. Asumo que no hay nada más o se la dio un montón la transmisión. Perdón por internet también. Bueno, nos vemos todos. Tengan un buen fin de. Hagan el TP. ¿Sí? Si tienen dudas. Sí, ahora hay número de multiíndice. ¿Qué duda tenés con el multiíndice? Ya saben todo. Si querés, Facundo, si estás en el. ¿No? Estás en el Meet, vamos al Meet y. ¿Cuándo es menos uno? A ver, acuérdense de que lo vimos en la primera clase. Python hace indexación de atrás. Los números negativos van de atrás para adelante. ¿Sí? O sea, menos uno es el último valor. Entonces, menos uno va a ser el que esté. A ver, hacemos. Un coche por acá. Si lo tuviésemos en este caso, el índice y carta fueran dos multiíndices, fueran parte del multiíndice, carta va a ser este de acá, va a ser menos 2 porque índice va a ser el menos 1. Y toda esta parte de acá sería el índice de acá. Entonces, el que está más cerca de los datos es es el nivel más bajo. Y a medida que me voy alejando hacia la izquierda, es el índice más alto. Entonces, este sería menos 1, el que le sigue menos 2, después menos 3 y demás. Lo mismo para las columnas. El de abajo de todos sería menos 1, el que está arriba menos 2, menos 3 y demás. ¿Ok? Claro, mientras más alto sería un número negativo más grande. Obviamente si le ponen menos 10 y no tienen 10 entradas, les va a decir error y va a reventar. Ah, no, mentira. Si le creo si le ponen más alto, igual les ponen más alto que puede poner. Pero nada. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Bueno, perfecto. Entonces, a todos buen fin de. Nos vemos la próxima. Cualquier duda, consulta, pueden hacerla por Slack. Si tienen duda del TP, háganla, por favor. No cuelguen con el TP. Y nos vemos cuando nos veamos. Acá fue todo. Vamos a ending credits. Y bye bye. Saludos.